una oportunidad más que Él nos da de poder estar reunidas. Y antes de empezar con el mensaje, quería rogarle a Sally, que la veo ahí, si quiere tener una oración y después ya tomamos la palabra. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, te damos las muchas gracias por poder estar una vez más delante de tu presencia. Gracias porque podemos estar reunidas en tu nombre y a tu nombre, Señor. Gracias porque tú en estos momentos nos has permitido disfrutar de la alabanza, dándote toda la gloria a ti, Señor. Y también en este momento momentos anteriores, hemos podido también ponernos de acuerdo para compartir acerca de tu palabra, aunque sean pequeños versículos, Señor, pero sabemos que nos hace bien leerla, Señor. Gracias por cada momento que hemos compartido y también en este momento rogamos por Ceci, Señor, para que tú estés dándole palabras, Señor, y abriendo nuestros corazones, que podamos tomar el ejemplo de Rahab y ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por cada una de mis hermanas aquí conectadas. Te rogamos por aquellas que no se han podido conectar, Señor, que tú estés acompañándolas y guardándolas en donde se encuentren. Gracias por cada uno de los momentos que podemos compartir y los encomendamos todos en tus manos, Señor. Agradecidas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Sally. Bien, hoy como hemos estado viendo, nos toca compartir la vida de Rat. Yo voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si lo pueden ver. A ver, ¿se ve? Bien, me levantan dedito que sí. Rahab, ¿no? La encontramos en la Galería de la Fe. Se mencionan dos mujeres en esta galería, a Sara, que ya la vimos, y a Rahab. Y cuando yo empecé a estudiar la historia de Rahab, veía que se menciona en la Biblia en 5 pasajes. Y en 4 de ellos siempre se menciona su oficio, podríamos decir, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué el Señor no quiso dejar de lado eso? Sino que quedó estampado en las Escrituras. Y vamos a ir viendo cómo esta mujer, como se dice en la Biblia, ramera, fue transformando su vida y lo que llegó a ser después. Los lugares en donde la encontramos en la Biblia están aquí anotados en Josué, capítulo 2, que es en la mayor parte donde se habla de Rahab, en el encuentro con los 2 espías, en el capítulo 6, versículo 17, y en el versículo 22 al 25. Luego la encontramos en Mateo capítulo 1, 5, formando parte de la genealogía del Señor Jesús. En Hebreos 11, 31, donde se la menciona dentro de la galería de los héroes de la fe. Y en Santiago 2, 25, donde se hace notar su servicio o sus obras, ¿no? Vamos a ir a Josué, capítulo 2, para empezar esta lección. Y allí nos vamos a encontrar con Rahab. Y vamos a ir leyendo este pasaje por partes. Y vamos a ir encontrando distintas lecciones que nos deja Rahab. Pero primero, en primer lugar, yo hablaba de Rahab la ramera, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué el Señor quiso dejar anotado o marcado en la Biblia que ella era una ramera, ¿no? Y por ahí para nosotros es difícil decirlo, porque en la actualidad no se dice ramera, sino se puede decir prostituta, ¿no? Y no es fácil, ¿no? A veces decir, esa persona tiene esa profesión. ¿Y cuánto nos cuesta creer que el Señor puede llegar a la vida de una persona así? Pero yo iba a Lucas 5, 32, y dice, que lo pongo en pantalla,
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y a veces nuestro mayor conflicto como hijos de Dios es poder llegarnos a aquellas personas que nosotros, en nuestra naturaleza o en nuestra mente, pensamos que a veces no se merecen el llegar al arrepentimiento. Pero el Señor dice que Él vino a morir por todos los pecadores, ¿no? Y en este versículo nos dice, no vine a buscar justos. ¿Y cuántas veces a veces nos equivocamos y decimos, como hay pecados o seleccionamos pecados, esta persona no tiene pecados tan malos, realmente merece el perdón? El Señor dice, yo vine por todos los pecadores. Y en 1 Corintios 1:27 es como que nos explica por qué Él vino a buscar a personas así como Rahab, ¿no? En 1 Corintios 1:27 nos dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado. Y quizás en esta categoría podría estar Rahab. Pero ¿quién soy yo para juzgar si ella era peor que yo? Porque yo también he sido tan pecadora como Rahab. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y yo decía, Señor, quizás tú nos dejaste este ejemplo de una mujer ramera para decir, hay esperanza para todos. Para no centrarnos en un círculo y decir, yo predico hasta cierto punto, sino decir, hay esperanza en el Señor Jesús. Y hay almas que se están perdiendo, y hay almas que pueden ser redimidas por la sangre del Señor Jesús. Y no es de acuerdo a la cantidad que haya pecado, sino que el Señor las ama y las quiere redimir. Y esto pasó con Rahab. Y nos encontramos con Rahab en Josué, capítulo 2. Y el primer ejemplo que yo tomo para mi vida de Rahab es su hospitalidad. Y vamos a empezar a leer el capítulo 2 desde el versículo 1 al 6. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Vamos a ver hasta acá el primer punto. Rahab era una mujer que vivía, dice, en los muros de Jericó. Su casa estaba sobre los muros de Jericó. Y por su profesión, es muy probable que muchas personas y muchos hombres hayan pasado por esa casa. Pero en este día, 2 hombres distintos golpeaban a la puerta de este hogar. Y ella los debe haber reconocido al instante, ¿no? Porque dice que ellos entraron en su casa y posaron allí. Y vaya a saber qué conversación hayan tenido. Pero ella no se resistió a esta visita. Ella sabía que estos hombres venían con el fin de espiar la tierra. Porque más adelante vamos a seguir leyendo y ella les declara que ella tiene conocimiento de dónde provienen y qué es lo que pretendían hacer.
y el temor que ella sentía y que su pueblo sentía. Pero a pesar de esto, Rahab los recibe en su casa. Pero no solo los recibe, sino que también los protege. Porque dice que, como quizás el pueblo chico dijo, ¿no? Cuando vemos a alguien desconocido ya empezamos a correr la voz, ¿no? Y hay alguien así y así, me parece que, ¿no? Y en Jericó pasó lo mismo. Se empezó a correr la voz de que unos hombres habían entrado a la casa de Rahab y no eran los de siempre, los que pasaban por ese hogar. Estos eran hombres distintos que venían a espiar la tierra. Y dice que el rey mandó a buscar a estos espías. Y Rahab le dijo que no estaban allí. Y yo leía un comentario que dice, pero el Señor que justificará la mentira de Rahab, no, no. Pero esto fue para proteger la vida de los espías. Y dice que Rahab le dijo que no estaban allí, pero ella los había protegido escondiéndolos en el techo de su hogar. Y yo pensaba, a veces nos cuesta la hospitalidad en nuestro hogar, ¿no? Porque a veces tenemos un orden, una forma de ser, ¿no? Nos gusta que nuestra casa esté de una determinada manera, o a veces nos cuesta hospedar porque no tengo todo lo que quisiera tener o de la forma que quisiera que se encontrara mi hogar para poder hacerlo. Y a veces el Señor me está dando la oportunidad de hospedar personas. Y en Hebreos 13, versículo 2, nos menciona que muchos hospedaron ángeles, aún sin saberlo, haciendo referencia a Abraham, ¿se acuerdan? Y yo digo, a veces el Señor, ¿cuántas oportunidades me ha dado de recibir personas en mi hogar y quizás yo no lo he hecho de la manera que Él quería? Y me he perdido la bendición que conlleva el hospedar, el ser servicial hacia otros. Quizás no solamente en tenerlos en mi casa hospedados muchos días, a veces el prestar servicio a otros. Rahab dice que ella los guardó en su casa, y no solo eso, expuso su vida por estos espías, porque en cierto modo cuando el rey vino a preguntar, ella estaba exponiendo su vida, ¿no? Para proteger a estos hombres. Y en Mateo, me gustaba cuando leía Mateos 25, versículo 34 al 40, que el Señor mismo está diciendo allí, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y ahí da varios ejemplos del Señor, de lo que yo puedo hacer por otros. No es solamente quizás el tenerlo en mi hogar, sino dice, tuve hambre. Hay necesitados que necesitan de una ayuda. Hay personas que en este momento están sufriendo de necesidad. Y muchas veces tomamos conocimiento, pero hacemos oídos sordos. Dice, tuve sed y me diste de beber. Anduve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Qué importante es esto. Y yo digo, ¿cuánto falto en esto, Señor? Porque hay enfermos que quizás con una visita, recién escuchábamos María Rosa, dice, tengo una visita especial, tengo aquella. Y qué importante es a veces una visita cuando yo estoy dolido. Quizás un momento, el pasar, o quizás un mensaje, el preguntar, ¿necesitas algo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿No?
y ya es suficiente. Dice, estuve en la cárcel y me visitaste. Y quizás sea muy difícil, pero hay hermanos que hacen esas visitas en las cárceles y llevan la palabra del Señor. Y eso va a ser tenido en cuenta, no aquí, sino en su reino. Y dice, porque se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y no es poca cosa, hermanas, porque esto que nos enseña Rab, de que acogió a estos dos forasteros en su hogar, a los cuales sabía que traían malas noticias, porque ellos venían a ver la tierra, ¿por qué? Porque iba a venir destrucción. Pero ella les dio hospitalidad en su hogar, los cuidó, los protegió aún del mal que les podía venir de parte del rey. Y entonces yo pensaba, ¿cuánto me falta de esto a mí? ¿No? Y el Señor me dice, hay tantas cosas para hacer por uno de estos pequeños. Y yo decía, Señor, ¿cuántas cosas reconozco que estoy dejando de hacer? Y que tú muchas veces me las muestras, porque a veces lo sabemos, lo conocemos y hacemos oídos sordos. El segundo punto que Rahab me enseñaba es que fue sabia. Ella recibe a estos dos hombres en su casa, los cuales venían con una misión especial, y era para reconocer la tierra, ver la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que la iba a entregar en sus manos. Y a partir del versículo 7, Rahab empieza a tener una charla con estos dos hombres. Y dice así, saltemos el 7, pasemos al 8. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahí comienza un pedido de parte de esta mujer. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab pidió la protección de su hogar. Y yo pensaba en Proverbios 14, versículo 1, que tantas veces viene a mi memoria, ¿no? Y dice, la mujer sabia edifica su hogar, ¿no? Y en este proverbio que yo puse acá, en Proverbios 9:10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y una de las cosas que expresó Rahab al hablar con estos hombres es que ella tenía conocimiento del Dios de Israel. No era como los dioses que adoraban en Jericó. Jericó era una ciudad muy idólatra, pero no habían hecho las cosas que había hecho el Dios de Israel. Y ella dice en el versículo 11, que yo lo remarqué, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella tenía temor de ese Dios. Y esto la estaba llevando a rogar por misericordia por su vida y por la de su familia también. Porque dice, les ruego que tengan misericordia con la casa de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, y por mi vida también pide. Y yo digo,
cuánto tenemos que pedir por sabiduría al Señor. En primer lugar, el temor hacia Él, sabiendo que es un Dios poderoso, ¿no? Que Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Y Rahab dice, yo sé que Él los hizo pasar por el mar en seco, ¿no? Y que les ha ayudado a derrotar a todos los enemigos que se han puesto en su camino. Y podría decir Rahab, y sé que vienen a eso también aquí. Por eso les pido que tengan misericordia. Y lo primero que ella hizo, que fue la hospitalidad y mostrar misericordia hacia estos hombres, ahora ella estaba rogando que ellos devolvieran ese favor para su familia. Y yo digo, ¿cuántas veces debemos rogar por misericordia del Señor para nuestra familia? Para que no se pierda, para que se salve, por nuestros hijos, por nuestros familiares más cercanos, por aquellos más lejanos. ¿Por qué? Porque el Señor está viniendo y se anuncia la destrucción de este mundo. Pero nosotros estamos actuando con sabiduría. ¿Realmente estamos dando el ejemplo como para que ellos se salven junto a nosotros? ¿O estamos haciendo de nuestro hogar una destrucción total? El proverbio dice, la mujer sabia edifica, construye, ayuda a que su casa se mantenga. Pero después sigue, ¿no? Pero la necia, ¿qué hace? La destruye. Que realmente nosotras podamos ser mujeres sabias, que velemos por nuestra familia, que roguemos por misericordia, ¿no? Como lo hizo Rahab. Y pasamos al otro punto, y dice que después que ella pide misericordia a estos dos hombres, ellos empiezan a darles instrucciones, ¿no? Y seguimos desde el versículo 15 al 21, que dice así. Entonces ella los hizo, desde el versículo 14. Ellos les respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os seguían hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpas. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Y luego los despidió y se fueron. Ella recibió instrucciones, ella pidió por misericordia, pero ella recibió instrucciones. Dice que estos hombres le dijeron, está bien, vamos a hacer misericordia, porque vos la hiciste con nosotros, pero tenés que hacer esto. Vas a reunir toda tu familia dentro de tu hogar. ¿Por qué? Porque la ciudad va a ser destruida y todos van a morir a filo de espada, como después lo vemos en los otros capítulos. Dice, vas a reunirlos, todos tienen que entrar en tu hogar. Y vas a dejar atado este cordón de grana por la que nos haces descender por el muro. Pero dice, pero sí, cuando nosotros venimos a tomar la ciudad, ¿alguno sale de esta casa? Nosotros no somos responsables por él, si muere. Pero si alguno es tocado dentro de tu hogar, nosotros vamos a ser responsables.
Y yo pienso que Rahab debe haber estado atenta a todo lo que le dijeron estos hombres, porque ella sabía que era inminente la destrucción, y que iba a haber muerte, y que no iba a quedar nadie en pie. Y Rahab dice que estuvo atenta a lo que le dijeron estos hombres, porque cuando nosotros seguimos leyendo, ella cumple con todo lo que ellos le pidieron. Y yo pensaba, debemos estar atentas, porque como dice el texto que puse acá en Romanos, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Desechando pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El Señor está viniendo. Su venida es eminente. Sabemos que de un momento a otro Él va a venir a buscarnos. El Señor nos dice, levantemos nuestras cabezas. Ya dejemos de estar durmiendo. Dejemos de estar pensando en lo que este mundo nos ofrece o quizás enredadas en las cosas que nos da este mundo. Y fijémonos cómo están nuestras cosas. Acomodemos las valijas, nos podría decir el Señor, porque su venida está cerca, pero no solo por nosotros, sino por los que nos rodean. Empecemos a vivir como hijos de luz. Mostremos al mundo quiénes somos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cercano. A Rahab, los pasos del pueblo de Israel se sentían cerca. Y yo pienso que ella debe haber estado ahí atenta. ¿A qué momento llegaría? Y dice la Biblia que ella dejó ese cordón de grana colgando de la ventana. Y esta fue una señal, que es el otro punto. Y yo pensaba, cuando Rahab dejó colgando el cordón de grana en la ventana, como dice al final del versículo 21, pensaba en esa señal. Y me daba dos puntos para meditar. En la señal del pecado. ¿Por qué? Porque en esa casa había una mujer que era pecadora. La Biblia no lo esconde. Dice que ella era una ramera, la cual vivía en el muro de la ciudad de Jericó. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Rahab era pecadora, ¿no? En su hogar había vivido una mujer ramera. Pero este versículo nos dice, si sus pecados fueran como la grana. Ese cordón era el color del pecado. Dice, pueden ser blancos como la nieve. ¿Pero a través de qué? El otro punto dice, a través de la salvación. Dice, ¿se acuerdan cuando en Éxodo el Señor va a sacar al pueblo de Israel? Y Él les pide algo que hagan, ¿no? Cuando va a venir la muerte del primogénito, dice que Él les pide que pinten el dintel de las puertas con sangre. Y dice, y cuando pase el ángel trayendo muerte sobre los primogénitos, dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y esa vida será salva. Y este cordón de grana mostraba el pecado de Rahab, pero mostraba la salvación por medio del Señor Jesús, de ese Dios que ella declaró a quien le sentía temor, y de ese Dios que podía transformar su vida y la de cada pecador que se acerca a él. Dice que en Éxodo, la marca de la sangre en los dinteles de la puerta iba a traer la salvación de la vida de los primogénitos. Y en 1 Pedro 1:18 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordón de grana nos recuerda la sangre del Señor Jesús vertida en la cruz por cada una de nosotras, que somos pecadoras, pero salvadas por medio de su sangre, redimidas cada una con nuestros pecados,
cada una con nuestro pasado. El Señor sabe de qué nos ha salvado, pero Él ha limpiado nuestros pecados a través de su sangre. Y no dice, porque vos tenés menos pecado, bueno, sí, te mereces el perdón. No, Él dice por todos los pecadores. Él nos ama a todos. Y no importa tu pasado, no importa lo que hayas sido, Él te está llamando en este momento. Así como redimió a Rahab, una ramera de la ciudad de Jericó, hoy te dice a vos, yo también te quiero salvar, te quiero redimir y te quiero dar una vida nueva. Y ahí encontramos a Rahab, ¿no? Y yo digo, después que se fueron los espías, ella debe haber estado esperando el momento, ¿no? En cualquier momento van a venir. Y después seguimos leyendo y el pueblo de Israel pasa el río del Jordán y sucede lo mismo que con el Mar Rojo, como por tierra seca, ¿no? Y Rahab vivía en el muro y quizás ella podía ver todo esto que estaba sucediendo. Cruzan el Jordán y llegan a las orillas de la ciudad y comienzan a acomodarse, ¿no? El pueblo de Israel y comienza a acampar. Pero no solo eso, ¿se acuerdan que Josué tiene una orden del Señor, que tienen que rodear la ciudad por 6 días? Y al séptimo día iba a venir el momento culminante. Pero yo digo, ¿cómo habrá estado Rahab durante esos 6 días? Mientras que el pueblo de Israel rodeaba la ciudad. Y una vuelta, y otra vuelta, y otro día que pasaba y todos encerrados en la casa de Rahab. ¿Irá a ser hoy? Porque ella no sabía cómo iba a suceder. Ella solamente había recibido la orden, deja este cordón colgado en la ventana y guarda toda tu familia dentro de tu hogar. Pero ahí viene la prueba de la fe. Y digo, ¿cuántas veces nuestra fe es probada, no? Y en Hebreos 10, 35 al 39, lo vamos a leer, dice, Hebreos 10, 35 al 39. El Señor nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Qué aliento! Hermanas, el Señor nos dice, tengan confianza, tengan paciencia, porque yo estoy viniendo, yo vengo a buscarlos. Y dice, no retrocedan en su fe, manténganse firmes, porque van a tener galardón en el cielo. Rahab debe haber estado mirando por esa ventana una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, y pasaban los días. Y ella debe haber dicho, ¿será hoy? ¿Será hoy? ¿Será hoy? ¿Cómo habrá latido el corazón de esta mujer, no? Pensando, ¿irán a cumplir con la promesa? ¿Me salvaré? ¿Irán a tener misericordia de mí y de mi familia? Y en Hebreos 11, que es el capítulo al cual hacemos referencia, el versículo 31, donde se menciona Rahab, dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Su fe fue probada, fue puesta a prueba, pero ella no pereció. Ella se mantuvo firme hasta el final. Y ahí llega el momento anhelado. El momento, el día en que empiezan a sonar las trompetas, y yo pensaba, me hacía más o menos la idea, ¿no? Lo que debe haber sido ese día cuando el pueblo de Israel empieza a hacer sonar las trompetas y empiezan a gritar y empieza el temblor, ¿no? Y se debe haber empezado a mover todo, a derrumbar todo, a escuchar gritos, a escuchar sonidos, a escuchar que todo temblaba, y Rahab en su hogar, encerrada con su familia. ¿Habrá salvación para mí? ¿Habrá redención? ¿O moriremos todos?
Y dice en el versículo 22 de Josué 6, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Digo, yo pensaba, escombros, mucha tierra, un golpe en la puerta. ¿Quiénes son? Estos 2 espías que les tienden la mano y dicen: vamos, vamos, salgamos, Rahab, vení, vení, estás a salvo. Y yo digo, esa mano extendida que nos da el Señor y nos dice: vení, estás a salvo, vení, vamos, yo te doy una nueva vida, vas a ser parte de un nuevo pueblo, vas a tener otra vida, la cual quizás no imaginabas, pero en Dios la vas a tener. Y pensaba en ese versículo de 2 Corintios 5:18, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese Rahab que salía de los escombros. Esos escombros polvorientos, pero una nueva mujer, a una nueva vida, la cual había vivido quizás una vida de dolor, de sufrimiento, de un montón de cosas, pero que ahora iba a ser parte de un nuevo pueblo. Y no solo eso, porque después vemos que Rahab es la madre de Obed, es decir, que es tatarabuela del rey David, y pasa a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y yo leía y dice, las mujeres que son mencionadas ahí en la genealogía del Señor Jesús, todas tuvieron un pasado difícil, pero el Señor transformó sus vidas. Y eso nos muestra que el Señor busca pecadores, no busca personas perfectas, sino que está buscando pecadores al arrepentimiento, a los cuales puede transformar, a los cuales puede cambiar. Y si hubo un pasado en Rahab, ahora había un nuevo presente. Fue sacada de esa ciudad para formar parte de un nuevo pueblo. Y cuando dice Josué salvó la vida de Rahab, y no solo eso, y la casa de su padre y todo lo que en ella había. Rahab no solo salvó su vida, sino que trajo salvación a toda su familia. Entonces, el Señor promete que no solo nosotros podemos ser salvos, sino que puede haber salvación en nuestro hogar. No perdamos las esperanzas. Quizás hay alguien en nuestro hogar que aún no conoce al Señor. Pero así como lo hizo con Rahab, lo puede hacer con cada una de nosotras. Confiemos en Él, sintamos temor de ese Dios que es totalmente poderoso. Pongamos todas nuestras cargas y nuestras cosas en Él. No perdamos la fe, seamos pacientes, porque Él nos dice que Él va a traer salvación a nuestro hogar. Y me gustó esta frase para terminar, que dice así: la mejor manera en que puedes mostrar al mundo la existencia de Dios es a través de la evidencia de una vida transformada por su gracia y poder. El mundo necesita ver a Dios en nuestras vidas. Y yo pensaba, ¿realmente soy una evidencia de su gracia? ¿Estoy mostrando al mundo con mi vida que existe un Dios que todo lo puede? Ojalá que esta sea la realidad en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y que esta lección que nos dejó Rahab, sencilla, pequeña,
pueda traer salvación a alguien que quizás no conoce al Señor y pueda traer esperanza a cada una de nosotras, que ya somos sus hijas, para que nos mantengamos, para que nos sostengamos en la fe, para que seamos mujeres que ayudan a los demás, como lo hizo Rahab, para que estemos atentas a las señales que el Señor nos muestra y seamos obedientes, y para que esto nos ayude a tener galardón cuando Él venga. Ojalá que el Señor nos esté bendiciendo, confortando y sosteniendo a cada una, ¿no? Y ahora para